a veces estamos viviendo demasiado hacia afuera, tratando de resolver todo hacia afuera, y no permitimos tener un espacio para nosotros, solamente para sentirnos. En el momento en que yo empecé a entrenar y empecé a ver cambios de mi conexión interna, de mi cambio emocional también, de mi sostenimiento, de cómo cambiaba un poco la seguridad de uno mismo, ¿no? Porque cuando estás conectado con ti mismo estás mucho más firme ante la vida. Eso me llevó a profundizar mucho más en el Pilates y fui abandonando de a pocos el fitness hasta que lo dejé completamente. Hola, ¿cómo están? Hoy estoy con una gran amiga y colega pilatera, orgullosa de decir que podríamos ser los dinosaurios del Pilates en el Perú. Estamos súper bien. Aquí hay mucho que contar. Marisol Fernández con ustedes. Hola Maricé, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Bienvenida Mari en mi casa, desde otro lugar, por primera vez hoy día aquí en este podcast. Vamos a hablar de Pilates y muchas cosas más, porque el Pilates no es solo ejercicio físico, ¿no? También hay mucho movimiento emocional. Justo ahorita yo le decía a Marisol, vamos a hablar un poco de todo lo que es Pilates en realidad, que no solamente es mente, cuerpo, espíritu. Marisol me dice, y emociones. Así que vamos a hablar un poco más de lo que hay atrás del sistema, más allá del movimiento físico. Marisol, ¿cuántos años? Estamos casi en la misma época. Por favor, cuéntanos cómo nos conocimos, un poco de ti, cómo entraste al Pilates. Bueno, tuvimos la suerte de cruzarnos hace más de 20 años, ya en un curso de Pilates, estuvimos en el mismo centro. Yo llegué al Pilates, yo siempre le estoy muy agradecida a la vida, porque la vida a mí me ha puesto las situaciones, no tanto por elección mía, sino que realmente me he dejado llevar por lo que yo sentía. Y me crucé con nuestro maestro, Mark Hamburger. Él me hizo una evaluación y me invitó a formar parte del staff del centro que él tenía en ese momento acá en Perú. Me hizo un testeo y para mí el testeo que él me hizo inmediatamente me abrió la mente de cuestionarme desde qué lugar estaba yo moviendo mi parte física, porque yo venía muchísimos años atrás en el mundo fitness. Y me comenzó a exigir ciertas posturas y movimientos que se tenían que activar y mi cuerpo no tenía la habilidad de poder hacerlas y eso a mí me generó precisamente el objetivo de poder lograrlo, ¿no? Y yo soy muy chancona, entonces empecé a formar parte de su formación. Me destruyó el cuerpo, no solamente físico, sino también emocional, porque empecé a sentirme, ¿no? Creo que esa es la parte, una de las partes principales del sistema de Pilates, que a veces estamos viviendo demasiado hacia afuera, tratando de resolver todo hacia afuera, y no permitimos tener un espacio para nosotros, solamente para sentirnos, porque la clase es muy de conectarse con uno mismo a través de la dirección del instructor. Pero si no estamos sintiéndonos, no vamos a poder lograr ninguno de los movimientos de este sistema. Y creo que esta es una de las cosas que conectó más conmigo, ¿no? Empezar a sentirme, empezar a conocerme, empezar a saber que en mi mundo fitness todo era independiente porque trabajaba bíceps, tríceps, ¿no? Toda la parte muscular la tenía fuerte, pero no estaba integrada. Y esa integración no solamente activó una conexión física, sino que empezó a abrir todo lo que es la base del Pilates, mente, cuerpo, espíritu, y ahora se entiende que también las emociones, ¿no? Sí, es lindo lo que acabas de decir porque es el mismo lugar al que me llevó a mí también, ¿no? Y por el cual yo también dije, wow, o sea, me sacó, Mark nos saca de la zona de confort rápidamente porque él ya veía lo que realmente nuestro cuerpo necesitaba. Pero has empleado una palabra súper importante, hacerme consciente de lo que necesitaba realmente. Porque como estamos muy distraídos mirando hacia afuera, y es como diría Carl Jung, esa frase me encanta, ¿no? Solo quien mira hacia adentro despierta y acepta. Porque no solo también se trata de despertar, porque también te podrías quedar ahí, sino aceptar y hacernos cargo de lo que estamos siendo consciente. Y a veces no nos gusta porque vamos a tener que incomodar nuestro cuerpo de repente para acomodar esa famosa frase de mente, cuerpo y espíritu que suena tan lindo, ¿no? En el mundo ideal, mente, cuerpo y espíritu suena lindo, pero realmente cómo lo interiorizo es claramente como lo acabas de describir, Marisol. Por favor, cuéntame,
Cuando tú logras separar eso, porque debe haber sido difícil para ti separar el lado fitness a lo que te dedicabas un montón de años, de trabajar como por segmentos el cuerpo y trabajar desde una manera integral el pilates, ¿cómo fue ese cambio? La verdad es que en el momento en que yo empecé a entrenar y empecé a ver cambios de mi conexión interna, de mi cambio emocional también, de mi sostenimiento, de cómo cambiaba un poco la seguridad de uno mismo, ¿no? Porque cuando estás conectado con ti mismo estás mucho más firme ante la vida. Y eso me llevó a profundizar mucho más en el pilates y fui abandonando de a pocos el fitness hasta que lo dejé completamente. Siento que ya no conectaba desde ese lugar, Segmentado. siendo necesario, ¿no? O sea, no quiero descartar al fitness como algo que no funciona, pero siento que también hay una etapa en donde conectas con esa forma de movimiento y luego también la puedes transformar. Y para mí fue el pilates lo que me llevó a cambiar de rubro, ¿no? Y el fitness también se integra súper bien con el pilates, porque si nosotros aplicáramos la técnica del sistema en el fitness, hay una sinergia perfecta. Total. Todo es bueno. Sí, todo es bueno así mientras es. sepamos integrarlo, dosificarlo conscientemente de acuerdo a objetivos y necesidades. Necesidades tanto como físicas como emocionales. Así es. Porque hay que tener claro que nosotros somos un espíritu que habita un cuerpo, un trajecito. Esto es lo que hay acá, lo que hay afuera es un traje espacial, así lo digo yo, para verlo desde un lugar más amoroso, más tierno, ¿no? Es el traje que nos tocó, pero en realidad la energía que está adentro, el espíritu que lleva adentro, es lo que realmente tenemos que trabajar. Y eso te lleva también a conectar con nuestro pasado, con nuestros ancestros. Ya no solo se trata de uno mismo, sino que ciertas estructuras óseas heredadas genéticamente y familiarmente vienen por algo. Y estoy hablando un poco de esto porque Marisol hoy en día también se dedica al rubro de las constelaciones familiares. ¿Está bien dicho el rubro? ¿Está bien dicho? Sí. De las constelaciones familiares, eso es algo completamente nuevo para mí. Recién lo he descubierto hace un par de años, a pesar de que mi amiga se dedica a eso hace mucho más atrás. Pero es como que de alguna manera, como dices tú, somos mujeres que no buscamos las cosas. Es como que la vida nos va presentando a lo que nos vamos a ir. En realidad yo creo que es en sí la vida para todos, ¿no? Porque nosotros podemos querer algo, pero el universo te va moviendo por otro camino. Si resistimos, nos bloqueamos. Si nos dejamos llevar, soltando, así duela lo que hay que soltar para ver qué es lo que nos presenta el camino, nos vamos dirigiendo y recién entró para mí lo de las constelaciones hace un par de años. Me encanta. Marisol, vamos a ir hablando un poco de toda nuestra historia. Ha entrado ahorita para mí lo de las constelaciones. Por favor, háblanos un poquito de qué manera integras ahora fitness, sinergia con pilates, ahora una sinergia con las constelaciones. Para mí, la búsqueda en el momento de movimiento y en mi situación de vida en general, tenía que, al momento de tocarme internamente, tenía que ver mi parte emocional. Si bien la parte terapéutica, psicológica, me acompañó un tiempo, también en un momento no llegó a ser suficiente. Y yo empiezo a buscar las terapias alternativas, probé de todo y llegué a una triangulación en mi vida, ¿no? Para mí son estas tres aristas importantes que a mí me funcionaron, por lo cual puedo compartirlas también. Las sentí y esa sensación interna es la que yo puedo compartir con la gente que llega a mí, porque todo es vibración, ¿no? O sea, Maricé no va a ser Marisol, Marisol no va a ser Maricé, cada una aporta desde su propio lugar de experiencia. Y las constelaciones llegaron a mí por una búsqueda interna, y cuando las descubrí dije, no, este cambio que yo he sentido necesito también aprenderlo para poder compartirlo. Los años me han llevado a entender, a integrar y a sacar como conclusión que toda la estructura interna que hay en la parte física del pilates como movimiento, ¿no? Físico, también tiene una lectura sistémica desde las constelaciones familiares. Entonces, eso me lleva a mí a tratar de, es loquísimo, pero a veces se abre una pequeña sesión de movimiento álmico a través del movimiento físico también, y es que la integralidad está en todo, ¿no? Es que somos parte de un todo, por eso no Así podemos es. segmentarnos. Vamos a hablar de eso, Marisol, me encantó lo que acabas de decir, que sin querer queriendo a veces de repente no fue la intención, se termina abriendo algo.
Así Vamos es. a contar una anécdota en un profesorado de Cadillac que estuvimos juntas, no sé si recuerdas, una de las amigas, compañeras de ese momento, estábamos en un ejercicio en el Cadillac que se llama Open the Hip. No se burlen de mi inglés, de mi pronunciación, por favor. Hago lo mejor que pueda. Así se llama el ejercicio, Open the Hip. Abriendo la cadera, nuestra alumna haciendo un movimiento que es parte del manual, haciendo el seguimiento paso por paso. El orden era, la intención era descubrir el manual de Cadillac y nuestra amiga comienza a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, desconsoladamente. No era el dolor que ella estaba sintiendo, ella estaba liberando desde esa apertura de cadera traumas que tenía acumulados en el piso pélvico. Entonces, por eso es que nosotros no podemos tratar al cuerpo como un cuerpo, como que, se puso a llorar la alumna. No, hay que ser conscientes y conversar que cada apertura que hacemos en los ejercicios de pilates no solo te va a poner fuerte por afuera, te va a ayudar a soltar cosas, liberar cosas. Acompañar el trauma de alguien como profesor también es importante nosotros. Sostenerlo, sostenerlo Exacto. y sostener la situación porque éramos un grupo y tampoco se puede tornar toda esta situación en torno a la alumna. Entonces, ¿cómo se maneja una situación con un grupo? Entonces, ir un poco más allá, que es lo que yo admiro de ti, amiga, y por eso estoy aquí, ¿no? Que ha sido al lado emocional, al lado más estudiar todo ese lado, integrando lo de las constelaciones familiares, que me parece... Olvídense. O sea, no hay nada que no dirija hoy desde ahí también, a pesar de que es muy poco lo que he aprendido. Pero acá está mi amiga para compartir, por favor, qué puede ocurrir en ese momento. Vamos a revisar lo que ocurrió con ella. Esa apertura, ¿qué puede haber ocurrido con esa persona, Marisol, desde el lugar de las constelaciones? Acá hay algo bien importante que entender y eso han sido los estudios de los últimos años. Esto lo aprendí a través de la terapia craneosacral. Y es que todo nuestro cuerpo está envuelto de tejidos. Esos tejidos se llaman las fascias. Antes se entendía que los huesos eran los que sostenían nuestro cuerpo y ahora se... Desmitificó. Sí, totalmente, porque las fascias que cubren órganos, cubren huesos, cubren músculos, son como unas membranas muy largas, como... Antes vendían los chorizos de parrilleros con una membrana que estaba todo conectado y los nudos separaban cada unidad. Más o menos así funciona, que son las cadenas musculares. Correcto. Y esas fascias tienen muchísima información. Y la información emocional se estaciona muchas veces en esos tejidos. Por eso es que cuando se abre el tejido, se flexibiliza el tejido, hay un quiste energético que es emocional y por eso la emoción se libera. ¿Cuál es la manera de sostenerlo? Presencia. Solo estar presentes porque hay que acompañar esa emocionalidad sin, digamos, escandalizarse. Claro. O con la indiferencia porque no lo sé sostener. Es simplemente estar, tomar un contacto, si es que la persona lo permite, porque a veces un contacto puede ser invasivo. Hay que pedir permiso en ese momento. Totalmente. Sobre todo desde el lugar de la apertura. Tenemos que ir, o sea, algo que hemos aprendido siempre es que nosotras o los instructores en general no pueden llevar al alumno o al paciente al lugar donde uno quiere que esa persona esté, sino que hay que respetar que en esa apertura tal vez uno podría exigir más, pero en realidad hay que permitir la apertura que esa persona nos está mostrando en esa sesión. Tal vez al día siguiente cambia, pero esa sesión hay que sostener cada rango, ¿no? Si es que ella lo permite sentir y también está en todo su derecho de no permitirlo sentir en ese momento y trabajarlo desde otro lugar. Pero sí es importante como maestros, que acaba de comentar Marisol, que tengamos el pleno conocimiento de la organización interna, cómo estamos, cómo el mover el cuerpo va a ayudar a liberar. Entonces, tener el conocimiento también a alguien que de repente viene de pasar un trauma, no recibirlo de frente porque ahora me están escuchando, ahora todos van a querer hacer Open the Hip. No es así. No. Es el rango, claro, veníamos desde un orden,
preparando el cuerpo para esa apertura. Tengo el conocimiento para acompañar y sostener ese proceso de la persona por también los años de experiencia, porque los años de experiencia también te da un mundo, porque los que nos terminan de capacitar finalmente son nuestros alumnos, con todo lo que ellos vienen. Así es. Y si hay algo que no sabemos, vamos a investigar para poderlo acompañar. De acuerdo. Como dices tú, no tratarlo desde la indiferencia. Ah, no, yo solo soy profesor de Pilates y me limito para eso. Si nosotros estamos hablando de mente, cuerpo y espíritu, tengo que ser coherente y tengo que estar preparada para fortalecer, flexibilizar y acompañar a mente, cuerpo y espíritu. O sea, tengo que ir un poco más allá, ¿no? Soy 100% emocional, creo 100% en las emociones. Siento que nosotros casi, podría decir, que hemos somatizado el 90% de enfermedades y dolores a lo largo de los años por no entender y comprender lo que tú acabas de mencionar, Marisol. Es un lujo tenerte aquí en el programa para que la gente pueda entender y no encasillarnos a que Joseph Pilates hace 100 años no hablaba de eso. No lo creo, porque si él habló de mente, cuerpo y espíritu, él lo sabía. Que no lo maneje con los términos que hoy se está hablando, que él no hablara de las constelaciones, no es que no lo haya pensado, y tampoco voy a hablar por él. Nosotros tenemos que hablar por nuestra experiencia. Así es. Él creó un sistema completo, integral, y si nosotros no estamos preparados para acompañar, Marisol, yo me he enterado hasta de violaciones de sus mismos padres a mis propias alumnas. Sí. En el momento que yo en un leg circle, de una manera y de pronto un desborde emocional, y yo, o sea, caray, me tengo que preparar desde otro lugar y no hundirme ahí con mi alumna, sino saber acompañar para dar la mano desde arriba, si es que ella decide salir sola desde ese lugar y no invadirla con el tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, tienes porque tienes. Sobre todo creo que cuando hay una expresión emocional, la persona necesita esa expresión, ¿no? Estamos tan acostumbrados a que el llanto es algo que hay que ocultar. No voy a hablar, lo voy a poner como absoluto, porque creo que esto ha cambiado mucho últimamente. Ahora en redes salen llorando, es más de moda. Sí, yo lo de redes todavía, o sea, no es sé lo que qué tanto... mostrar, tal vez. Tal cual, ¿no? O sea, todo lo de redes, hay 100% honestidad, no sabría decírtelo. Es una exposición muy importante, creería yo, porque no sabes cómo te va a rebotar, ¿no? Pero en un espacio pilatero, en un espacio terapéutico, de acuerdo, yo creo que por eso la presencia, ¿no? Una persona que se permite sentir y que puede tomar, no sé, pues hasta 20 minutos, la necesidad de botar todo eso que tenía contenido es necesaria, ¿no? Y es decirle tranquila, estoy aquí contigo, necesitas una mano, aquí estoy. Y la persona solamente con eso, porque no tiene que ver solamente con una comunicación verbal. Tu cuerpo se siente seguro con esta instructora que sabe que va a poder acompañar. Por eso se libera, porque si no, no se libera. Claro, el cuerpo es sabio. Al contrario. El cuerpo es sabio. Así el cuerpo termina hablando al final, ¿no? Tal con cual. Los propios bloqueos. Tal cual. Como las rodillas cerradas, como las caderas cerradas, que es cuando se cierra, o con el pectoral cerrado. Así es. ¿No? Esos cuerpos que a veces están ocultando dolor, tristeza, maldad también. No sabemos lo que estamos ocultando. Esas personas que bajan la mirada. Es una protección muchas veces. Es una protección. ¿No? ¿De qué nos estamos protegiendo? Entonces, abrirle el pecho o ponte derecho, de repente no es el real comando que necesita esa persona. O darle, yo con esa persona voy a hacer open the chest y con eso ya está, abrió el pecho y ya se puso derecho. No, hay que ir de adentro. El movimiento viene de adentro. Tal vez un open chest podría ser agresivo para alguien que recién está llegando a ver qué pasa y tú como profesor recién estás viendo. Nosotros tenemos que leer los cuerpos. Así es. Como tú estás parado, por eso es importantísimo, Marisol, tú dime lo contrario, que un profesor tenga una entrevista previa con el alumno para conocerlo previamente, para ver cómo se para, porque para ver cómo se para y cómo pisa, tú vas a poder descubrir cómo esa persona está parada frente a la vida. El lenguaje corporal está apoyado, está jorobado, hay una pelvis con culpa y no necesariamente la pelvis con culpa viene porque acabo de matar a 3 personas. La pelvis con culpa puede venir hasta por haberte comido un pedazo de torta de chocolate, que parece ridículo, pero de repente la persona está pasando por una presión donde hay una madre exigente que está haciendo comentarios un poco que le está mermando la autoestima y esa persona come una torta de chocolate escondidas
ocultas, pero la conducta que cree que está siendo oculta, el cuerpo la está hablando. La pelvis ya se cerró o el pecho ya se cerró. Y suena ridículo, pero nosotros trabajamos muy de cerca con eso. La mayoría viene a Pilates porque quiere estar flaquito, ¿no? Porque quiere ser más durito y esas cosas. Pero en el camino se van dando cuenta que hay más allá. Entonces, claro. ¿Qué opinas sobre el Pilates? Que tiene que haber sí o sí una evaluación previa para poder tú saber por dónde llevar el método. ¿Qué ejercicios elegir para esa persona? ¿Le doy un open the chest o no? ¿La abro en la primera clase o elijo ejercicios que la van a ir preparando a mi alumna para esa apertura? Y mi alumna tal vez vino solo a hacer pilates y de pronto termina liberando emociones, sanando a papá, mamá, reconciliándose con sus hijos, y no saben lo que hay atrás de una profesora que ha preparado todo ese camino para llegar a eso. Por favor, coméntame. Sí, mira, creo que una de las mejores formas de poder explicar es poniendo un ejemplo, ¿no? Por favor. Justo me llegó una persona que acaba de ser operada de la columna, tiene 8 pernos en su zona lumbar, ha sufrido, o sea, tenemos que ver no solamente a la persona que llega, sino la historia de esa persona, sobre todo con respecto, en mi caso, de esta lesión, ¿no? De esta lesión que ya ha sido operada. Lo primero que me di cuenta cuando se echó es que era un cuerpo 100%, no 89, no, 100% temeroso, estaba repleto aterrado de miedo. Claro. Todo el dolor que significó su proceso, porque fue la propia historia de la operación, no salió bien, la tuvieron que volver a abrir, ponerle el... O sea, hay toda una historia detrás que ese cuerpo está recibiendo. Por más que ella se pone el objetivo de que quiere estar bien y lo tiene, el cuerpo tiene otra información, ¿ok? Entonces yo lo que veo, más allá de que estoy escuchando lo que ella me dice, yo estoy viendo a ese cuerpo. Bastó con que yo ponga muy sutilmente mi mano para hacer una corrección e inmediatamente el cuerpo se cerró. Claro. Me dio la respuesta inmediata. No quería moverse, no quería ser exigido. Entonces, yo no me voy a poner a corregir y a perfeccionar una postura hermosa en un cuerpo que ni siquiera quiere ser tocado. Correcto. Entonces, solamente le dije, muévete en un estado seguro. Le pregunté, voy a poner mi mano en tu pie. Tomé contacto solamente para sentir a ese cuerpo mientras se movía. Ahí comenzó a moverse, 35 minutos de sub y baja, punto final en el reformer, y fue suficiente para que el cuerpo, en el diálogo que estábamos teniendo para yo ponerme un poco al día, la reté a hacer 2 movimientos más que eran un poquitito más exigentes, vi que se atrevió, el cuerpo se entregó un poquito y fue suficiente. 2 repeticiones fueron necesarias, no más. Ella, al final de la clase, sintió un cambio completamente. ¿Pero por qué lo sintió? Porque ese cuerpo se sintió seguro en ese espacio. Y ahí surgió el cambio. La siguiente clase fue abismalmente diferente, porque el cuerpo llegó a un espacio ya conocido, el cuerpo ya lo siente. Estamos conectados más allá de lo que tenemos en la mente. Por eso es que es cuerpo, mente y espíritu. Ay, María, es hermoso, es tan lindo lo que dices, porque abordamos, tuvimos un gran maestro. Tuvimos la suerte de tener un gran maestro, y todo lo que tú acabas de explicar he sentido a Mark hablando. Efectivamente, él nos preparó para eso. Él nos preparó para eso. Él nos habló hace 20 años de todo lo que Marisol está hablando. No porque hoy están de moda las constelaciones, Marisol se cuelga de una tendencia. Tuvimos un maestro que nos fue de alguna manera u otra llevando a elegir estos caminos para tratar a la persona desde el respeto que tú estás mencionando, para tratar al cuerpo desde ese lugar, porque la persona llega con un plan, quiero sentirme bien, pero el cuerpo está bloqueado por el trauma o posoperatorio. Antes de la operación ya entré con terror, lo que ocurrió, cómo ocurrió. Por eso la evaluación previa es indispensable para conocer. Imagínate si esa persona llega a una clase grupal. Lo más probable es que no regrese a una siguiente clase, o que regrese con el cuerpo, o que el cuerpo se traumatice a tal punto que termine adolorido solo por el estrés de que no le vayan a arruinar. Así es. ¿No? Y entendamos que es eso el servicio que nosotros brindamos personalizado por ese lugar el que ya acabé de mencionar. Claro, estamos hablando específicamente de un tema de rehabilitación física, posoperatorio. Sí o sí necesita personalizado. No hay otra opción. Así es. Ahora, ¿cómo abordamos
el tema sobre las clases grupales. Mark también nos lo mencionó, ¿no? Primero tienen que pasar por un proceso personalizado para lograr la conexión necesaria, saludable, que el cuerpo, como yo llegué, como lo mencionamos al inicio, yo venía de un mundo fitness muy fuerte, estaba marcadísima y no pude hacer muchísimos ejercicios del sistema porque mi conectividad no estaba presente. Y tenías músculos sobreprogramados también. Totalmente, y las cadenas completamente erróneas para moverme. Entonces, yo después de eso considero que puedes hacer clases, o sea, tener un set de clases personalizadas hasta que el instructor considere que ya puedes pasar a una grupal. Que ya está listo para un dual. Para Primer un dual, paso. sí. Primer paso es la evaluación. Vamos a tomar un orden, ¿ya? Vamos a ordenar como el maestro nos prepara a nosotros. Primer paso, la entrevista previa, la evaluación. La evaluación trata de elegir ejercicios simples, sencillos, no es para impresionar a nadie, no es para que tú, ego, en ese momento te pongas a demostrar las 6 acrobacias que mejor te salen. Es el momento para, desde la humildad del profesor, para ir al lugar del dolor del alumno, no para hundirse desde ese lugar, sino para saber exactamente cómo va a acompañar en el proceso de rehabilitación a esa persona. De acuerdo. Primer paso, entrevista previa, evaluación en movimiento, con ejercicios sencillos, con respeto, vamos pidiendo el permiso necesario para poder ir moviendo a la persona conforme nos va respondiendo su cuerpo. Algo que uso mucho en las formaciones con mis profesores, que el profesor, nosotros tenemos 2 tipos de comunicación, que es la misma que estamos teniendo ahorita, emisor y receptor. El profesor emite comandos, emite indicaciones. Tenemos que ver cómo el receptor, que es el alumno, recibe esa información. Vamos a tener 2 caminos. ¿Cómo lo recibe intelectualmente? Lo puede haber entendido, lo tiene claro el movimiento, pero cómo muscularmente el cuerpo responde a esa indicación. Entonces nosotros tenemos que dar el comando leyendo el cuerpo del receptor para ver si el receptor recibe la información y nos las devuelve y desde qué lugar nos las está devolviendo. Así es. Con un cuerpo bloqueado, tal vez como lo vistes en la pelvis, ok, por ahí no voy. O desde un cuerpo que va soltándose en el camino. Primer paso, la evaluación. ¿Está claro? De ahí, personalizado sí o sí. Tengo que integrar técnicas, tengo que integrar principios del sistema, tengo que integrar confianza en movimiento del cuerpo, tengo que integrar la sinergia maestro-alumno, alumno-maestro, tengo que integrar muchas emociones de ambas partes, para después de un promedio de tiempo que solo el cuerpo nos los va a decir cuánto va a ser, estará listo para ingresar a un dual y evaluaremos cuál será el comportamiento de ese dual también. Porque de repente el cuerpo entra en un retroceso por entrar en un dual. De acuerdo. No lo sabemos. Sí, y además que el tema aquí en Perú es que el Pilates ingresó a través del mundo del fitness. Recién hoy se está conceptualizando el tema de estudio y de trabajo personalizado. Pero Joseph Pilates no trabajaba en grupo. Joseph Pilates trabajaba 1 a 1 para generar sus rehabilitaciones. Y si una persona que no tiene ningún tipo de condición también quiere sacar su mejor versión dentro del sistema, tiene que hacer un personalizado. Integrar los principios del sistema para todos es diferente. No sabes si tienes hiperfoco, no sabes si tienes TDAH, no sabes si eres neurodivergente, no sabes cómo va a recibir. Finalmente no se trata de hacer, por tendencia, por moda. Está válido, porque finalmente tú decides hacer por las razones que se te ocurre hacer el Pilates. Pero Pilates es mucho más allá de lo físico. Sobre todo que el Pilates es tan amable que funciona en todos los niveles, ¿no? Eso conversaba Mari. El método es muy humilde. Así es. El método te lleva a la humildad. El método nace en el piso. Y siempre tienes que regresar al piso. Así es. El mat es el suelo del Pilates. Así es. ¿Y qué lugar más humilde que cómo pisas el suelo para hacer Pilates? La humildad de los pies descalzos, sin medias, al tocar el contacto de la tierra, el suelo, el reformer, lo que te está tocando te va a regresar al primer momento donde pusiste los pies caminando, sin que tú lo sepas. ¿Cómo te apoyaste? Te apoyas con una cadera chorreada, con la pelvis hacia adentro, con la pelvis hacia atrás. Ya vamos a las palabras técnicas. En anteversión o en retroversión.
encontrar tu mejor neutro. Ujú. ¿Cómo estás parado frente a la vida hoy día? ¿Eres el típico cumplidorcito y hago el pilates también por cumplir? Ujú. Que también está bien, Tal porque cual. todo está bien. Así es. Pero si vas a invertir tiempo, dinero en hacer una clase de pilates, busca un lugar que te sepan acompañar, que te hagan una evaluación, que te traten con ese respeto. Así es. Que haya un lugar que te valoren por el ser individual y único que eres en ese momento y no recibirte como un ganado. No me debo saltar, o sea, eso es algo que no te debes saltear, la etapa de el prepilates, la parte de la evaluación, la introducción de la técnica, el personalizado, el dual y de ahí el grupal. Ujú. O armar grupales de gente que no tenga nada de experiencia también. Y armas un grupo de una población de tal edad uniforme, Ujú. donde tengan características similares juntos y la clase se trata de introducción al pilates. De acuerdo. Entonces estamos buscando desde el lugar más humilde, amoroso y respetuoso. La humildad del método te lleva, Marisol, no sé si tú opinas lo mismo, lo he dicho hace poco, que hasta una persona en silla de ruedas tiene posibilidades de hacer pilates, porque vamos a encontrar un mermaid para ella, Ujú. vamos a encontrar un twist para su columna, Así es. vamos a encontrar expansión para su respiración. ¿Qué opinas sobre eso? Totalmente. Yo creo que el sistema se adecua exactamente para la persona que llega, cualquiera fuera su condición, cualquiera. Desde niños, mientras puedan entrar cómodamente en las proporciones de las máquinas, pero no hay edad final para poder abordar un sistema de pilates, cualquiera fuera la condición. Nosotros ahorita estamos sentadas en un Cadillac. Si viene una alumna en silla de ruedas, tenemos los dos extremos del Cadillac para que ella desde su silla pueda hacer toda la serie que tiene los dos extremos de la máquina y esa persona va a cambiar su vida totalmente, va a encontrar espacio entre sus vértebras, va a encontrar comodidad dentro de su situación. Más allá de la aceptación hay que estar cómodos también. Ujú, ujú. Y el Pilates tiene ese valor de humildad y tener ese lugar donde el ego del maestro solo presente figuras perfectas para lucirse como maestro, creo que te aleja de ese lugar humilde. Está bien que como profesor domines el sistema, tienes que hacerlo, pero no es show. Tú no eres el show del alumno. Sí, sobre todo ahora que hablábamos de las redes, todo el pilates que se ve, o la mayoría de pilates con lo que uno se encuentra, son los cuerpos hermosos, Show. Que moviéndose está bien. hermoso también, porque están muy conectados y la mayoría son bailarinas de ballet. Inspiración también. Sí, pero el pilates va más allá de eso, ¿no? Esa inspiración sirve de inspiración, lindo para todas las personas que se mueven desde ese lugar también, porque todo es hermoso. La diferencia es desde el lugar humilde en el que tú transmitas el pilates a la persona que te busca y lo necesita. Ujú, ¿No? Porque el método se tiene que adaptar al alumno, no el alumno al método. ujú. Y lamentablemente cuando en las redes solo se transmiten hombres o bailarinas o bailarines o gimnastas haciendo posturas hermosas, esas personas que de repente no tienen el peso, que ellos creen que no tienen el peso para empezar pilates, porque eso no es real. No importa lo que peses, no importa lo que midas, no importa la condición y la situación en la que tú estés viviendo. Nosotros como maestros nos tenemos que saber adaptar a tu peso, a tu tamaño, a tu poca flexibilidad, a tu poca, de repente, tonicidad en ese momento y te vamos a sacar el máximo potencial de lo que jamás te imaginaste. Ujú. Este podcast yo lo acepto. Hoy voy a comunicarlo por esto, porque yo quiero transmitir eso, no porque esté en contra de lo que se transmite en las redes, al contrario, amo las redes. Hoy este programa va a ser transmitido desde Así un es. lugar que tiene mucha visibilidad, pero es para sacar ese mito de que tienes que tener un peso, que tienes que tener una ropa, que tienes que tener cierta flexibilidad, porque he tenido muchas alumnas que me han dicho, Marisa, yo voy a hacer dieta para empezar tus clases. Entonces digo, ok, estoy haciendo algo mal, no estoy mostrando el pilates desde este lugar. Ujú. Llegó el momento de sentarme para hablar, traer a personas que están tan capacitadas, que hemos tenido la misma formación, la misma humanidad con las que nos han transmitido el sistema. Así es. Desde la historia de una persona que ha vivido y pasado muchas cosas, desde tu historia, que hemos pasado muchas cosas similares. Tenemos mucho en común, Marisol y yo. Y nada, estoy en realidad bendecida porque la vida, sin buscarlo, me trajo este espacio para poder sentarme hoy contigo y compartir desde este lugar
el transmitir lo que realmente ha sido el Pilates para nosotras en estos 22 años que vivimos compartiendo. No somos personas improvisadas que se están colgando de una tendencia, somos los dinosaurios del Pilates en el Perú. Miren cómo se ven los dos dinosaurios de Pilates. Ustedes dirán. ¿Ya? ¿Pero qué te dan los 22 años? Experiencia, humildad. Cada maestro ha sido finalmente nuestros alumnos. Marc nos presentó una bandeja de herramientas y oportunidades para poder servir a esos alumnos desde el lugar más honesto, humilde y sobre todo con conocimientos de la verdadera rehabilitación física, que es lo que nosotros hacemos con el Pilates, Marisol. Y ahora tú también desde el lado emocional con las constelaciones familiares. Así es. Mucho más completa. Yo creo que diferente, ¿no? Por eso te decía, yo creo que cada alumno llega con tus propias experiencias, con todo lo que has aprendido y me comentabas ahora en Cusco, que son herramientas adicionales, pero que aportan. Yo también considero eso. A mí me llevó a través de las constelaciones y la terapia craniosacral a aportar cosas diferentes. Entonces, ninguna es competencia. No, jamás. ¿Me entiendes? Eso no Somos existe. complementos, porque además compartimos para adquirir aún más experiencia a través de tus testimonios y los míos hacia ti, ¿no? Correcto. Solamente sumamos, no restamos. La competencia es igual ego. Son dos personas desde sus egos compitiendo. De acuerdo. Y Pilates es humildad. El ego y la humildad son opuestos. Y lo que tú dices, coherencia, ¿no? Coherencia. La medicina que aprendí en Cusco, Marisol, me lleva a constelar de repente desde otro lugar a las personas. La aprendí recién hace 6 años, la introduzco en mis clases, pero no vengo a hablar hoy de mí, sino de Marisol y toda la medicina que compartimos desde hace 22 años, que hemos tenido a uno de los mejores maestros capacitadores del mundo, enfocado en el Pilates para la rehabilitación física y emocional. Porque Pilates es mente, cuerpo y espíritu. Hemos pasado de todo en estos 22 años y todas las cosas que nos han pasado nos han permitido evolucionar más y poder trabajar desde el lado emocional a las personas por la experiencia personal también. E imagínate, si nosotras evolucionamos, ayudamos también a evolucionar a las personas que llegan a nosotros. Finalmente la vida está para eso, para evolucionar y no quedarnos estacionados en el mismo lugar durante todo el tiempo. Se abre una oportunidad. Hay gente que se quiere quedar estacionada también y todo Es su está bien. derecho. Así es. Es Pero su- hay una oportunidad, siempre para ir avanzando. Cada día que despertamos tenemos una nueva oportunidad para avanzar, también para detenernos, también para descansar, también para resistir o también para insistir. Depende desde qué lugar quieras llevar tu día hoy día. Así que nada, muchísimas gracias Marisol. Tú eres, yo siempre te he dicho, tú eres mi amiga espejo. Somos espejo. Así Tú me es. enseñaste esa palabra cuando me dijiste somos espejo, no la entendí al inicio, pero hay mucho de lo que el camino te va presentando y poniendo las cosas en su lugar para entender lo que en algún momento alguien te lo dijo, desde el lugar del amor. Y lo respeto, lo valoro mucho, valoro tu compañía, valoro tu medicina con cada uno de tus alumnos y conmigo también desde el lado de la amistad y de del profesionalismo, porque también hemos compartido alumnos cuando yo no me he podido hacer cargo por diferentes razones o viceversa. Así es. Porque esa es una demanda, eso es comunidad, que nuestro maestro lo supo hacer, nunca nos dividió, todo lo contrario, hizo que seamos una Sinergia. sinergia para siempre. Así que te agradezco de todo corazón, Mari, por estar aquí, por este espacio, por la oportunidad y una vez más por la medicina que compartes. Muchísimas Gracias a ti. Muchas gracias por el espacio y qué lindo poder conversar tan profundamente sobre este sistema y poder compartir para que la gente sienta desde otro lugar hasta dónde puede llegar con este sistema maravilloso que llegó a través de Joseph Pilates y para nosotras a través de Marc Hamburg. Muchas gracias. A ti, Mari, gracias.